Amén. Podemos tomar asiento. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Amén. Gloria a Dios. Los niños podemos pasar con Isabela, por favor, para que estén en su clase correspondiente. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 llaves. ¿De qué vamos a hablar? 3 llaves. Resulta que después del pecado de Salomón, el rey de Israel, el reino de Israel se divide en 2. A causa de todo lo que él hizo y como pecó delante del Señor, el Señor le dijo un día: voy a dividir el reino porque tú has pecado. Pero no lo dividió inmediatamente mientras Salomón estaba sobre la tierra, sino que lo hizo cuando su hijo empezó a reinar. Y la Biblia nos evidencia, hermanos y hermanas, que todos los reyes que reinaron en Israel, en el reino norte, se dividió en el reino norte y en el reino sur, Israel y Judá. Y todos los que reinaron en el reino norte no hicieron lo agradable delante del Señor. Y algunos de los reyes que reinaron en el reino del sur hicieron lo agradable delante del Señor. Fueron pocos. Y entre esos gobernantes que hicieron lo bueno delante del Señor está Josafat. Y nos dice Segunda de Crónicas capítulo 17 en los versículos del 1 al 6 que Josafat anduvo en los caminos de David su padre, no se inclinó a los Baales, sino que buscó el rostro del Señor. Y no fue un rey nada más, sino que fue un rey que reformó la espiritualidad en Judá. Hizo cosas que pocos líderes habían hecho en el reino de Judá. Y fueron las siguientes: quitó los ídolos, derribó los altares paganos y envió levitas y sacerdotes alrededor de todo el país para que enseñaran la ley de Dios. Él hizo una reforma espiritual en el país para que todos dejaran de inclinarse a los Baales y volvieran su rostro delante del Señor. Y como todos los seres humanos, él también tuvo situaciones difíciles. Tomó malas decisiones y una de esas malas decisiones fue aliarse con Acab, el rey de Israel, el esposo de Jezabel. Fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel en ese tiempo. Dios lo reprendió, sin embargo, reconoció también que en él, en Josafat, habían cosas buenas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un acontecimiento que nos registra la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a estar alrededor de todo el capítulo, así que ubíquese por favor en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y fue un acontecimiento de esos difíciles que vivió el rey de Judá mientras estaba en su reinado. Y nos dicen los versículos del 1 al 3, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos del 1 al 3, lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Fueron a dónde? ¿Fueron en contra de quién? De Josafat, el rey de Judá. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Apropiense de este panorama. Usted está en su casa relajado o relajada, y viene algún familiar o algún vecino a decirle que vienen 3 más en contra suya. ¿Usted qué se pone a hacer? ¿Usted qué hace? Se esconde, llama a la policía, sale corriendo. ¿Qué hacemos? En este caso, a Josafat le dijeron: vienen en contra de ti 3 ejércitos. No era uno, no eran 2, eran 3. 3 ejércitos que eran grandes, grandes, grandes. Y se unieron y fueron en contra del reino de Judá. Imagínense ese panorama. Vienen a su casa en contra suya.
En este caso, Josafat sintió temor. ¿Y quién no se va a sentir atemorizado ante tan grande amenaza? Saber que vienen en contra de uno, acabar con uno, con su familia y con toda una nación. Cualquiera se llena de temor, ¿cierto? Entonces Josafat se puso a orar y proclamó ayuno en toda la nación. Después de esto nos dice la escritura que tuvieron una asamblea, tuvieron una reunión con el pueblo y se reunieron en la casa de Jehová, y Josafat, poniéndose de pie, oró al Señor. Su primer recurso fue la oración, y esa es la llave número 1 de hoy. Y es que en situaciones difíciles, iglesia, y en situaciones de angustia, a quien primero debemos buscar es al Señor. Está comprobado psicológicamente que la oración libera estrés y nos ayuda a renovar nuestra mente frente a las situaciones difíciles. ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. Y hablar es liberador, ¿cierto? ¿Cuántas dicen amén? A nosotras las mujeres nos encanta hablar. Y es liberador hablar, ¿cierto? Le recomendamos a los hombres que hablen más. Hablar nos descarga, hermanos y hermanas. ¿Y cómo no hacerlo delante del Señor, que Él nos escucha absolutamente todo lo que tenemos para decir? Entonces, en la oración de Josafat, él empieza reconociendo las grandezas de Dios, lo que hizo con Israel. Ahí ustedes pueden leer la oración, no vamos a leerlo todo porque se haría demasiado largo, pero él reconoce que Dios hizo cosas grandes anteriormente con el pueblo de Israel. También reconoce que Él puede obrar a favor de su pueblo en una ocasión más. Es decir, que esta ocasión no era grande para el Señor, porque Él tenía el poder de obrar en contra de los enemigos que venían en su contra. Él le presenta el problema y le recuerda algo importante, que en el pasado Dios les había dicho que no fueran en contra de los pueblos que ahora los estaban queriendo atacar. Y le dijo: ellos vienen contra nosotros, a pesar de que tú nos dijiste que no los atacáramos, y no los atacamos. Y él termina reconociendo lo siguiente en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué humilde y qué bonito reconocer un rey que, a pesar de ser rey, él no sabía qué hacer. Él no sabía cómo obrar ante esta situación. No se llenó de orgullo diciendo: no, yo soy el rey y yo tengo la estrategia para la guerra. Yo sé qué voy a hacer en esta ocasión. Vienen 3 contra mí, sí, pero yo tengo un ejército más grande. Él volteó su rostro hacia el Señor. Él volteó a ver a Dios, quien está por encima de absolutamente todo, quien es Rey de Reyes, quien es Señor de Señores. Le puso la queja acerca de lo que estaba pasando en la nación, de lo que iba a pasar, y terminó reconociendo: no sabemos qué hacer. Señor, venimos delante de ti porque no sabemos qué hacer. Esa es la verdad. ¿Por qué nos cuesta reconocer que no sabemos qué hacer en ocasiones? Dejemos de apoyarnos, iglesia, en nuestra propia prudencia. Dejemos el orgullo y vayamos delante del Señor diciéndole: Padre, no sé qué hacer. No salgamos como cabras locas a darnos contra el mundo, porque, ¿saben? Nosotros no somos cabras. Somos ovejas y tenemos un pastor, amén. Tenemos al mejor pastor de pastores. Así que vayamos delante de él y digámosle: papá, no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta situación. Sin tanto protocolo, sin tanto, será, sin tanta duda. Vayamos delante de nuestro Padre, que Él es quien nos resuelve, amén. La escritura nos continúa diciendo que todos estaban delante de la presencia de Dios y permanecieron en silencio, cosa que a veces nos cuesta.
Vamos delante del Señor, oramos, pero no lo escuchamos porque estamos hable y hable y hable y hable y hable. Está bien hablar, pero también está bien escuchar al Señor, quedarnos en silencio y decirle: Padre, te escucho, y quedarnos ahí. Yo sé que a las mujeres nos da un no sé qué, porque nos da de hablar y de hablar. Al menos cuando yo estoy en la presencia del Señor, estoy hable y hable y hable y hable y hable, y me cuesta quedarme quieta, me cuesta quedarme callada. Pero es necesario quedarnos en silencio en la presencia del Señor. Y este pueblo en esa asamblea hicieron eso, se quedaron en silencio, y en el versículo 15 nos dice: oíd Judá todo, porque vino el Espíritu del Señor sobre un hombre que se llama Jahaziel. Un poquito difíciles de pronunciar estos nombres. Jahaziel. Vino el Espíritu del Señor sobre él, y el versículo 15 nos dice que él empezó a hablar de parte del Señor. Y dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? ¿De quién son nuestras luchas? De Dios. Dígalo con propiedad, dígalo con fuerza, dígalo con valentía. Nuestras guerras no son de nosotros, son del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, la amenaza era real. Venía en contra del rey de Judá 3 ejércitos poderosos, querían acabar con ellos, pero también era real que Dios pelearía por ellos. Amén. Iglesia, hoy Dios te dice que aunque el diagnóstico es real, la enfermedad es real, la escasez es real, el Señor te dice: no temas, que yo me encargo. El Señor te dice: no temas, yo me encargo. La guerra que estamos tratando de pelear en nuestras fuerzas le pertenece a Dios. Amén. ¿No les ha pasado que en ocasiones nosotros luchamos y luchamos y luchamos y hacemos? Queremos quitar, poner, llevar, traer, y no pasa absolutamente nada. Es porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas, cuando debemos quizás quedarnos quietos un rato y dejarle el espacio al Señor. Segunda clave de la mañana: estar quietos. Estar quietos. La primera fue la oración, la segunda es estar quietos. Versículos 16 y 17. Dice la palabra: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Abrace esta palabra, hermanos. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios le revela al pueblo en esa asamblea que ellos estaban teniendo, después de haber orado y después de haberse quedado en silencio. Él les revela a través de ese muchacho, ese señor, les revela la estrategia del enemigo. Les da instrucciones claras y les dice que van a bajar en contra de ellos, pero al día siguiente. Y también les dice: no hagan nada. Los mandó a estar quietos. Y aquí debemos entender, hermanos y hermanas, que Dios les dijo que la batalla no era de ellos, que era del Señor, y que no tuvieran miedo. Sin embargo, requirió unos pasos de fe del pueblo. ¿Ellos qué tenían que hacer? El Señor les está diciendo en estos 2 versículos que leímos: salir en contra del enemigo, salgan en contra de ellos, pero mañana. Y ya estando posicionados, permanecer posicionados en la batalla, permanezcan quietos. Pero
a uno se le ocurre pensar quién va a estar quieto en medio de una batalla. O sea, voy a ir a la guerra, pero me voy a quedar de pie. ¿En serio, Señor? Y para muchos de nosotros puede que estar quietos se sienta como vagancia, como no hacer nada, como no estar produciendo nada. Y a mí me pasa, yo lo siento en ocasiones así. Sin embargo, la quietud de la que Dios está hablando aquí en estos versículos no era falta de actividad, falta de hacer algo por fe, sino dependencia de Él, dependencia del Señor. Porque Él les dice, salgan mañana en contra de ellos. Pero esa quietud que Dios les estaba demandando hacer se refiere a la calma interior, a hacerla a un lado el desespero, el miedo y el descontrol que a veces nos pasa y a veces tenemos cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Los habitantes de Judá creyeron la palabra del Señor, creyeron lo que el Señor les había entregado, se inclinaron y adoraron al Padre Celestial en esa asamblea. Los versículos del 20 al 22 nos dicen lo siguiente: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué creativo es el Señor, ¿no les parece? El Señor es muy creativo y nos da unas estrategias que a veces nosotros decimos: ¿en serio? ¿En serio solo tengo que hacer eso? ¿O en serio tengo que hacer esto? ¿O en serio tengo que hablar con esta persona? A veces el Señor nos saca risas, nos saca carcajadas, nos saca sonrisas, porque lo que menos nosotros pensamos, nos dice el Señor: vaya y haga eso, porque por ahí está la respuesta. Y el Señor les dijo, les dio la estrategia, y aunque a veces no entendamos las estrategias del Señor, debemos apegarnos al plan que Dios nos dio al pie de la letra. Las tres claves del día de hoy, o las tres llaves del día de hoy. Número 1, ¿cuál fue? Oración. Número 2, ¿cuál fue? Permanecer quietos. Y la número 3 es la alabanza. Como leímos en los versículos anteriores, Josafat envía a los adoradores al frente de la batalla. Las personas que estaban cantando, o que eran los cantantes, pues en ese tiempo eran los encargados de la alabanza y la adoración en el templo. Él los pone adelante. ¿Y quién va a una batalla mandando a personas que solo cantan, que no son guerreros, al frente de una batalla? Pero es que no eran guerreros físicos como tal, pero sí eran guerreros espirituales. ¿Y cuántos de aquí creen que lo que primero debemos hacer es ganar las batallas en lo espiritual? Amén. Él puso los guerreros, aunque no tenían el perfil guerrero, no tenían escudo físico, no tenían armas físicas, tenían armas espirituales. Y esa arma era la alabanza. Ellos se fueron cantando y alabando al Señor. Y aunque no estaban viendo una victoria física, ellos ya le estaban dando gracias al Señor por lo que iban a recibir. Estaban aferrados a la palabra que ya habían recibido del Señor. No la estaban viendo, pero la habían abrazado, la habían creído y dijeron: hagámosle. El Señor dijo, entonces vayamos. Adoradores al frente, dijo Josafat: canten y alaben al Señor. Canten y alaben al Señor con júbilo.
Bienaventurados los que creyeron sin ver, dice la palabra, hermanos y hermanas. Ellos vieron su victoria, ellos abrazaron su victoria a pesar de no estarla viendo. Iglesia, la alabanza es una expresión profunda de reconocimiento, fe y dependencia de Dios. Tiene un impacto real tanto en lo espiritual como en la vida diaria. El Salmos capítulo 100, versículo 4, lo leyó la pastora, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. En la alabanza reconocemos quién es Dios y tenemos el mejor papá del mundo. Dios manifiesta a su pueblo, nos dice Salmos capítulo 22, versículo 3, cuando lo alabamos. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La alabanza, hermanos y hermanas, es un arma espiritual. Y en los versículos que leímos, ¿qué pasó cuando el pueblo empezó a entonar cantos al Señor? ¿Se acuerdan? Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, después de que ellos empezaron a cantar, Jehová puso en contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Empezaron a cantar y ellos, podríamos decir que se enloquecieron por los cantos que escuchaban y empezaron a matarse, a agredirse los unos a los otros. Hermanos y hermanas, ¿qué tal que tu victoria esté a un momento de alabanza de distancia? Pero por estar afligidos, por estar desanimados por las circunstancias que vivimos, nos dejamos aplastar y dejamos que nuestra boca se cierre cuando debemos estar alabando y adorando al Señor a pesar de las circunstancias que vivimos. Cuando no tengamos ganas de alabar, de adorar al Señor, es cuando más tenemos que hacerlo, es cuando más debemos obligar nuestra alma para alabar al Señor. El rey David en uno de los salmos escribió: ¿por qué te abates, alma mía? Hermanos, en Dios está la solución, en Dios está la estrategia. Oración, permanecer quietos cuando el Señor nos diga, y alabar a nuestro Padre celestial. Confesar con nuestra boca agradecimiento, victoria, alabar a nuestro Dios. Cuando el pueblo de Judá llegó a la torre del desierto, ellos miraron hacia la multitud y ¿qué vieron? ¿Qué creen que vieron? Todos estaban muertos. Ya no había ejército con qué pelear. Ya no había 3 ejércitos en contra de Judá. Ya todos estaban muertos por obra del Señor y por la fe que ellos tuvieron. El versículo 25 nos dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar, y estuvieron 3 días, iglesia, 3 días recogiendo el botín, porque era mucho, eran 3 ejércitos. Imagínense la multitud de gente, 3 días recogiendo el botín, 3 días recogiendo riquezas para ellos que Dios les había entregado. Dios pelea por ti. Lo único que debemos hacer, hermanos, es orar, estar quietos, alabar, y después de eso recoger el botín que el Señor va a dejar por ahí para nosotros. Amén. Al 4.º día, gloria a Dios. Al 4.º día, el pueblo se juntó en un valle al que llamaron Valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Beraca viene del hebreo berakaj y significa bendición o alabanza. Por eso literalmente es
valle de bendición o valle de alabanza. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a entonar una bella canción, a cantarle al Señor y a alabar. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa lo que sea real en nuestras vidas, el diagnóstico, la situación, la enfermedad, lo que sea.